El sistema electoral está constituido por una serie de elementos principales que lo conforman. En función de los autores que consultemos, dan mayor o menor importancia a unos u otros aspectos. Por ejemplo, Nolen señala que los elementos configuradores del sistema electoral son la distribución de las circunscripciones electorales, la conversión de votos en escaños, la barrera electoral y las formas de candidatura y de votación. Por su parte, otro autor, Liebhardt, destaca el umbral de representación, la magnitud de los distritos, la fórmula electoral y el tamaño de la asamblea. Aun cuando con matices, en general podemos decir que los aspectos más relevantes son el tamaño del distrito, notablemente en su relación con el tamaño de la asamblea, la fórmula electoral empleada y el tipo de voto que lleve aparejado, y la barrera electoral. El primero de los elementos configuradores del sistema electoral es el tamaño de la Cámara. El tamaño del Parlamento Europeo ha ido cambiando a lo largo del tiempo en función de los nuevos países que se han ido incorporando y de los acuerdos a los que han ido llegando los Estados miembros, fruto de los diferentes tratados. En la diapositiva adjunta podemos ver una tabla en la que tenemos el tamaño del Parlamento Europeo y los escaños asignados a cada país. En función de los cambios que se han ido produciendo con los diversos tratados, podemos ver que la cantidad de representantes por cada país ha ido variando a lo largo del tiempo hasta acoger los actuales 27 estados. Más importante que el tamaño de la Cámara es el tamaño de la circunscripción o distrito. Cuando nos referimos al tamaño de la circunscripción, estamos hablando de cuántos eurodiputados se eligen en cada unidad en la que se asignan escaños. Generalmente, en la mayor parte de los países, las circunscripciones son de tipo nacional, es decir, coincide el país con la circunscripción. Esto provoca que los datos que se ofrecen anteriormente muestren también los tamaños de las circunscripciones para todos los casos, excepto Bélgica, Irlanda, Italia y el Reino Unido. En el caso de Irlanda, por ejemplo, encontramos que hay 3 distritos electorales. Para el Reino Unido hay 12 regiones en las que se reparte un número de eurodiputados que varía en función de la población. En el caso de Bélgica hay 3 circunscripciones y cada una de ellas corresponde a las comunidades flamenca, valona y germana. En Italia, las circunscripciones agrupan a las regiones y el derecho al voto depende de la residencia en cada una de ellas. Por último, en Polonia hay 13 regiones electorales para las elecciones europeas. La legislación común europea prevé que se empleen fórmulas proporcionales para el reparto de escaños, pero no prescribe ninguna en concreto, tal y como vimos en otros vídeos. Esto significa que los Estados miembros pueden definirlas con total libertad. Aunque el reparto sigue la fórmula D'Hondt, es la más habitual, está presente en 17 Estados miembros, en la práctica se puede observar que están presentes prácticamente todas las fórmulas electorales de reparto de escaños proporcional que existen. Por tanto, encontramos el reparto de escaños a través del modelo Senlac, Senlac corregido, Hagenbach-Bischoff, Hare, Drup y el sistema de voto único transferible propio de Irlanda. La barrera electoral es otro elemento relevante a la hora de hablar de la configuración de un sistema electoral. Esta barrera es el porcentaje mínimo que debe obtener un partido para obtener representación. En conjunción con el tamaño de la circunscripción, puede tener un efecto relevante también. La mayor parte de los países no incluyen aún barrera electoral, mientras que países como Chipre, por ejemplo, tiene el 1,8%, Grecia el 3%, Eslovenia, Italia y Austria el 4%, y Suecia, y luego, por último, la República Checa hasta el 5%, con Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, es decir, distintas organizaciones.